La historia de la evolución siempre nos la contaron como si fuera una epopeya solemne. El Homo sapiens salió de África, se topó con los neandertales, los reemplazó y se coronó como la especie dominante del planeta. Suena bonito, derechito y hasta con música de película de Hollywood al final. Pero la verdad es que la evolución nunca ha sido tan seria ni tan ordenada. Más bien parece una comedia larga, donde los protagonistas tropiezan, improvisan y a veces terminan enredándose de formas bastante inesperadas. La prueba más reciente viene de un esqueleto infantil hallado en la cueva Skull, en Israel, con una antigüedad de unos 140.000 años. Un personaje secundario que de pronto cambia todo el guión. Ese niño no era completamente Homo sapiens, pero tampoco un neandertal puro. Tenía la frente alta y el cráneo redondeado de los humanos modernos, pero también la mandíbula robusta y las cuencas oculares prominentes tan típicas de los neandertales. Cuando los investigadores vieron los resultados, no supieron si anotar el hallazgo con toda seriedad o soltar una carcajada. Resulta que sapiens y neandertales ya se habían mezclado muchísimo antes de lo que pensábamos, al menos 100.000 años antes. ¿Qué significa esto? Que la historia de amor entre Homo sapiens y neandertales no fue un romance tardío, sino una serie de encuentros repetidos, complicados y un tanto caóticos. En vez de una epopeya épica, la evolución se parece más a una sitcom prehistórica. Se conocen, chocan, comparten algo de herencia genética y luego cada quien sigue su camino hasta el siguiente capítulo. Si la historia de la humanidad estuviera en Netflix, este episodio de hace 140.000 años sería ese crossover inesperado que nadie pidió, pero que todos recuerdan. A partir de este detalle aparentemente menor, la evolución humana se revela más enredada y fascinante. No somos descendientes puros del Homo sapiens, sino una mezcla que también lleva recuerdos neandertales en su ADN. Pequeños fragmentos genéticos que, aunque discretos, alcanzan para cuestionar la manera en que nos hemos contado nuestra propia historia. Hace unos 400.000 años surgieron los neandertales en Europa y parte de Asia Occidental. Eran individuos robustos, de huesos anchos y cejas prominentes, perfectamente adaptados a los climas fríos de la era glacial. Durante mucho tiempo se les caricaturizó como brutos cavernícolas, pero las investigaciones modernas han demostrado que eran mucho más complejos. Dominaban el fuego, fabricaban herramientas de piedra con gran destreza y probablemente enterraban a sus muertos con intenciones rituales. Su cultura material, conocida como musteriense, incluía puntas de lanza, raspadores y cuchillas que revelan un nivel de organización sorprendente. En cierto sentido, se les podría ver como los campistas extremos de la prehistoria, capaces de resistir inviernos brutales, cazar animales gigantes como bisontes y mamuts y mantener comunidades que funcionan con reglas propias. Mientras tanto, en África, hacia hace 300 años, aparecieron los primeros Homo sapiens. Físicamente eran más esbeltos, con cráneos redondeados y frentes amplias, pero lo que realmente los distinguía era su imaginación. Estos humanos pintaban en cuevas, fabricaban adornos, inventan símbolos y tejían historias que daban sentido a su mundo. Su creatividad les permitió organizarse de maneras más complejas y desarrollar estrategias novedosas de supervivencia. Hace unos 200.000 años, algunos grupos decidieron salir de África. Quizá los empujaron los cambios climáticos, la escasez de recursos o simplemente la curiosidad innata. Lo cierto es que poco a poco fueron ocupando nuevas tierras, desde el Levante hasta Europa y Asia, convirtiéndose en los grandes viajeros de la historia. Durante décadas, la teoría dominante afirmaba que sapiens y neandertales solo se habían cruzado muy tarde, hace unos 50.000 o 60.000 años. Según ese relato, los sapiens llegaron a Europa, se encontraron con los neandertales y terminaron reemplazándolos hasta hacerlos desaparecer. Una narrativa épica, casi como de héroes y villanos. Nosotros sobrevivimos, ellos no, pero la realidad, como siempre, resultó mucho más enredada. Las pruebas genéticas y los hallazgos fósiles revelan que los encuentros ocurrieron en distintas épocas y lugares, en varias olas migratorias. No hubo un único choque decisivo, sino múltiples interacciones que incluyeron choques violentos, aprendizajes compartidos y, como hoy sabemos, descendencia común. El Levante, esa franja que abarca Israel, Líbano y Siria, funcionó como pasillo natural
donde ambas especies coincidieron durante miles de años. Imagina dos grupos encendiendo fogatas en cuevas cercanas, persiguiendo a las mismas presas y, de vez en cuando, cruzando caminos de formas mucho más íntimas de lo que nos habíamos atrevido a imaginar. En este escenario compartido, los neandertales representaban la experiencia y la resistencia, mientras los Homo sapiens aportan la curiosidad y la creatividad. Juntos protagonizaron un capítulo temprano y decisivo de la historia humana, mucho antes de lo que solíamos creer. El descubrimiento que sacudió a la comunidad científica provino de un rincón polvoriento del Monte Carmelo, en Israel, en una cueva llamada Skull. Este lugar, aparentemente común, resultó ser una cápsula del tiempo que guardaba uno de los secretos más desconcertantes de la evolución humana. Entre restos de hogueras y herramientas de piedra, los arqueólogos encontraron un esqueleto infantil que, a primera vista, parecía simplemente un Homo sapiens temprano. Pero al observar con más detalle, comenzaron a aparecer las pistas de que aquello no encajaba en ninguna categoría limpia. El niño de Skull era, literalmente, un híbrido entre Homo sapiens y neandertal. El cuerpo correspondía a un infante de unos 12 o 13 años. Su cráneo tenía la frente alta y el redondeo típico de los sapiens, lo que sugería un linaje moderno. Pero la mandíbula era fuerte, la forma de las cuencas oculares más pronunciada y los pómulos más rudos, rasgos que inmediatamente recordaban a los neandertales. No se trataba de un capricho anatómico, ni de una variación rara. El conjunto de características mezcladas señalaba con claridad que se trataba de un descendiente directo de dos mundos distintos. Para asegurarse de la edad del hallazgo, los equipos aplicaron varias técnicas de datación. La luminiscencia estimulada ópticamente permitió fechar los sedimentos que rodeaban al esqueleto, mientras que análisis complementarios con isótopos y calibraciones con carbono revelaron una antigüedad sorprendente, unos 140.000 años. Esto significa que el cruce entre sapiens y neandertales ocurrió muchísimo antes de lo que se pensaba, al menos 100.000 años antes de la versión oficial, que situaba estos encuentros en Europa hace 50.000 o 60.000 años. El impacto fue inmediato. Los manuales de evolución humana que hablaban de un gran reemplazo lineal entre sapiens y neandertales quedaron de pronto llenos de tachones invisibles. No se trataba de una historia de llegada tardía y de sustitución, sino de una serie de encuentros repetidos, con mezclas genéticas que ya ocurrían en el corredor del Levante miles de años antes de lo previsto. Lo que hasta entonces parecía una línea recta, se reveló como una red enmarañada de contactos, cruces y cohabitación. El niño de Skull no estaba solo en la cueva. Junto a su esqueleto se encontraron más restos humanos, herramientas de piedra, fragmentos de carbón de antiguas hogueras y huesos de animales cazados. Todo apuntaba a que aquel lugar fue un campamento prolongado, una especie de punto de encuentro, donde diferentes grupos coincidieron. En ese escenario, la convivencia diaria pudo haber incluido cooperación en la caza, intercambio de técnicas y, como lo confirma el propio ADN, relaciones que dejaron descendencia. La importancia de este hallazgo no se limita a lo anecdótico. Cambia la manera en que entendemos la dispersión de los sapiens fuera de África. Hasta entonces se creía que la gran migración efectiva ocurrió hace unos 60.000 años. Sin embargo, el niño de Skull demuestra que hubo olas anteriores, más pequeñas, que llegaron al Levante mucho antes. Tal vez estos grupos iniciales no prosperaron a largo plazo, pero dejaron su huella más íntima, hijos mestizos con los neandertales locales. Por si fuera poco, el hallazgo alimentó debates encendidos en la comunidad científica. Algunos investigadores sostienen que el niño era efectivamente un híbrido de primera generación, hijo de una madre sapiens y un padre neandertal, o viceversa. Otros sugieren que pudo haber sido descendiente de una población ya mezclada en generaciones anteriores. Sea como sea, la conclusión es la misma. La interacción entre ambas especies se dio mucho antes y de forma más frecuente de lo que se había imaginado. En términos narrativos, el niño de Skull se convirtió en ese personaje sorpresa que aparece a media serie y cambia todo el rumbo de la trama. Su sola existencia nos recuerda que la evolución no sigue un libreto simple. Es caótica, inesperada y llena de cruces que no encajan en las categorías rígidas que inventamos siglos después. Y sobre todo, nos recuerda que la historia de la humanidad nunca fue solo la de Homo sapiens. Siempre fue una historia compartida,
escrita también con genes prestados de nuestros primos neandertales. El hallazgo del niño de Scull abrió la puerta a una pregunta inevitable: ¿cómo comprobar que esa mezcla entre Homo sapiens y neandertales no fue un evento aislado, sino parte de una historia más amplia? La respuesta vino de un campo que, hace apenas unas décadas, parecía ciencia ficción: la genética antigua. A inicios del siglo XXI, los avances en la secuenciación de ADN permitieron algo impensable: extraer material genético de huesos fósiles de más de 40.000 años. Los primeros genomas de neandertales, obtenidos en laboratorios alemanes, revelaron una sorpresa monumental. Los humanos actuales, que no tienen ascendencia africana directa, cargan entre un 1% y un 4% de ADN neandertal. Es decir, la mayoría de las personas en Europa, Asia e incluso América, donde llegaron los descendientes de esas poblaciones, llevan en su cuerpo fragmentos de herencia neandertal. ¿Y para qué nos sirve ese ADN? Lejos de ser un recuerdo inerte, algunos de esos genes cumplen funciones muy concretas. Varios estudios han demostrado que ciertos fragmentos neandertales influyen en nuestro sistema inmunológico, ayudando a que los sapiens que salieron de África pudieran resistir enfermedades y adaptarse mejor a climas fríos. Otros genes están relacionados con la pigmentación de la piel y el cabello, la estructura del metabolismo y hasta la respuesta del cuerpo a niveles bajos de radiación ultravioleta. Dicho de otra manera, nuestros primos rudos no solo nos heredaron pómulos, sino también herramientas biológicas para sobrevivir en entornos hostiles. Lo interesante es que este ADN no se distribuye igual en todos. Algunas poblaciones conservan fragmentos específicos que otras no tienen, lo que indica que los encuentros entre sapiens y neandertales ocurrieron en distintos lugares y momentos, dejando huellas distintas en cada región. Los asiáticos orientales, por ejemplo, tienden a tener un poco más de herencia neandertal que los europeos, lo que sugiere múltiples olas de mezcla. Incluso se han encontrado rastros en pueblos indígenas de América, herencia de aquellas migraciones tempranas que cruzaron Siberia y el estrecho de Bering. El niño de Scull refuerza esta narrativa. No se trató de un único capítulo romántico hace 0 años, sino de una serie de encuentros que comenzaron mucho antes. Las herramientas modernas de la genética confirman que esas mezclas no fueron raras, sino parte recurrente del proceso evolutivo. Cada cruce dejó semillas genéticas que, aunque pequeñas en porcentaje, permanecen vivas en nuestro ADN actual. Claro, no todo es positivo. Algunos fragmentos heredados de neandertales también están asociados con desventajas. Se han identificado vínculos entre ciertos genes neandertales y una mayor predisposición a enfermedades autoinmunes, alergias o incluso a una respuesta inflamatoria exagerada frente a infecciones. Paradójicamente, aquello que en un entorno antiguo pudo ser ventajoso, una defensa inmunológica agresiva, en la vida moderna puede volverse un problema. Es como si cargamos un kit de supervivencia prehistórico que, en lugar de ayudarnos en la ciudad, a veces nos juega en contra. El análisis genético, entonces, no solo confirma la existencia de híbridos como el niño de Scull, sino que también demuestra que los sapiens y neandertales fueron parte de una misma trama biológica. No se trata de una historia de ellos contra nosotros, sino de ellos en nosotros. Cada vez que respiramos, cada vez que nuestro sistema inmune se activa, hay un eco sutil de Neandertal recordándonos que la evolución es una red de encuentros, no una línea recta. En resumen, la genética nos da la evidencia más íntima y contundente. Todos los humanos modernos fuera de África llevamos en el cuerpo una pizca de Neandertal. Un porcentaje pequeño, sí, pero suficiente para reconocer que nuestra historia no fue exclusiva, sino compartida. Y eso convierte a cada uno de nosotros en un testimonio viviente de aquellos encuentros lejanos en cuevas como Scull, cuando dos mundos distintos se unieron y dejaron huella para siempre. El descubrimiento del niño de Scull no solo añadió una pieza más al rompecabezas, sino que encendió una tormenta de debates. Durante años, la hipótesis más aceptada decía que los Homo sapiens y los neandertales se habían encontrado tarde, en Europa, y que allí ocurrió la famosa mezcla genética. Sin embargo, este hallazgo en Israel obliga a pensar distinto. Hubo encuentros mucho más tempranos y probablemente en varias oleadas migratorias. Una de las hipótesis más fuertes es la de las salidas múltiples de África. Según esta idea,
pequeños grupos de sapiens se aventuraron hacia el Levante hace más de 150.000 años. Muchos no sobrevivieron a largo plazo, pero en el camino dejaron descendencia híbrida con neandertales locales. De ahí que el niño de Skull pueda ser visto como la prueba viviente de esas primeras exploraciones. No todos los expertos están convencidos. Algunos sostienen que el niño podría representar simplemente una variación anatómica intermedia, sin necesidad de invocar un cruce directo. Otros piden más pruebas de ADN del fósil mismo para confirmar su naturaleza híbrida. La ciencia, como siempre, avanza entre dudas y discusiones. Lo que sí está claro es que la visión simplificada del gran reemplazo ya no alcanza. La evolución humana se parece más a una serie de encuentros caóticos, con momentos de conflicto, cooperación y mezcla. Y justo en esa mezcla se esconde la clave para entender quiénes somos hoy. El niño de Skull y la evidencia genética asociada no son simples curiosidades arqueológicas. Transforman de raíz la manera en que entendemos nuestra historia. Durante mucho tiempo, se pensó que Homo sapiens era una especie pura, que había triunfado sobre sus primos neandertales sin mezclarse demasiado. Ahora sabemos que esa imagen era más un mito que una realidad. En términos biológicos, la mezcla dejó huellas que todavía cargamos. Genes neandertales relacionados con la inmunidad nos dieron ventajas frente a enfermedades locales, mientras otros influyeron en la piel, el cabello y la adaptación a climas fríos. Gracias a ellos, los sapiens que emigraron pudieron sobrevivir en ambientes para los que no estaban preparados originalmente. Pero también hubo costos. Algunos fragmentos están asociados con alergias y enfermedades autoinmunes, recordándonos que la herencia evolutiva no siempre es perfecta. En el plano cultural y simbólico, estos hallazgos derriban la narrativa de que ellos y nosotros éramos mundos separados. Los neandertales no fueron simples extras en la película de la humanidad, sino coautores que contribuyeron con capítulos decisivos. Posiblemente hubo intercambio de técnicas, de formas de usar el fuego, de modos de cazar y hasta de ideas incipientes que hoy llamaríamos cultura. Finalmente, en el terreno filosófico, el niño de Skull nos obliga a reconocer que la evolución no es una línea recta hacia la perfección, sino una red de encuentros, mezclas y caminos entrecruzados. Somos, literalmente, mosaicos genéticos. Y aceptar esa mezcla nos hace replantear lo que significa ser humano. No una esencia única e intocable, sino una historia compartida con otros que, aunque ya no están, siguen vivos en cada célula de nuestro cuerpo. El hallazgo del niño híbrido de Skull no es solo un dato curioso en los libros de arqueología, es una sacudida a la forma en que narramos la evolución. Durante décadas, repetimos la historia del Homo sapiens como un héroe solitario que salió de África, conquistó territorios y reemplazó a sus primos neandertales. Pero este esqueleto, con sus rasgos mezclados y su antigüedad de 140.000 años, nos recuerda que la realidad fue más compleja, más caótica y al mismo tiempo más fascinante. Hoy sabemos que no somos descendientes puros de una única especie, sino el resultado de encuentros múltiples, de mezclas inesperadas y de intercambios que dejaron huellas tanto en nuestro ADN como en nuestra manera de habitar el mundo. Cada fragmento neandertal en nuestro cuerpo es un testimonio silencioso de aquellos encuentros, de aquellas hogueras compartidas en cuevas del Levante, de la convivencia que dio forma a lo que ahora llamamos humanidad. Aceptar esta historia compartida no nos disminuye, al contrario, nos enriquece, nos recuerda que la evolución no sigue un guión lineal, sino que es una red de caminos cruzados, llena de sorpresas y contradicciones. Y sobre todo, nos invita a replantear qué significa ser humano, no la pureza de un linaje aislado, sino la riqueza de una herencia mestiza que lleva consigo la memoria de todos los que vinieron antes.